Durante estos domingos hemos insistido que siempre que nos topamos una parábola es necesario hacer una distinción entre la intención por la cual Jesús narró, contó esta parábola y en las interpretaciones que pudiéramos hacer de ella o se han hecho de ella a lo largo de la historia de la iglesia. Muchas veces dentro de una parábola hay elementos que tal vez no son del todo aplaudibles, pero esa no era la intención que tenía el Señor a la hora de ponerlo de ejemplo, sino más bien su intención iba por otro lado. Entonces, ¿cuál era la intención de la parábola que nosotros acabamos de escuchar? Es con lo que termina la narración. Entonces, estén preparados, porque no saben el día ni la hora. Todo el capítulo 25 de Mateo, el 24 son aquellos los signos de los tiempos, el capítulo 25 es los textos escatológicos. Y para eso Jesús utiliza la imagen del matrimonio judío en el tiempo de Jesús. ¿Cómo se celebraba un matrimonio judío? Para sacar riqueza al texto yo creo que es importante repasarlo. El matrimonio judío tenía tres facetas. La faceta de los esponsales o desposorios, la faceta de la ceremonia y la faceta de la fiesta. Creo que tal vez de pronto los esponsales o los desposorios sean un poco más, lo hemos escuchado porque hemos oído que José y María estaban ya desposados, ya eran esposos, pero justamente no vivían juntos. ¿Qué sucedía en los esponsales? Bueno, el día de los esponsales, el novio iba a la casa de la novia y llevaba dos cosas importantísimas. Llevaba vino y llevaba dinero. ¿Para qué llevaba vino? Alguien mal pensado decía, para emborrachar al suegro, ¿verdad? Y que el suegro no tuviera problema y decir que sí. No, ya les voy a decir por qué. Llevaba dinero y llevaba vino. Iba, por supuesto, en la casa lo recibía la novia, seguramente lo saludaba y la novia se iba y quienes se sentaban a conversar con él era el suegro y los cuñados. ¿Sobre qué conversaban? Sobre el dote, que era la cantidad de dinero que el novio iba a dar al papá. Eso suena un poquillo feo porque parece como si estuviera comprando a la hija. En realidad la mentalidad era que esta hija tenía un papel importante comercialmente hablando en la familia y a la hora de irse pues había que contratar a alguien y para eso era el dote. Y se ponían de acuerdo. Cuando ya se ponían de acuerdo entonces nuevamente aparecía la hija, ahora sí agarraban el vino, servían una copa de vino y de la misma copa bebía el novio y la novia, ¿verdad? El novio y la novia. Y terminada la copa, ¿cómo se llama? Tiraban la copa al piso y la quebraban. Fíjese, me distraigo si lo digo, pero bueno, quiero decirlo. Vean cómo Jesús dice, pasó la copa, de la misma copa, ¿verdad? No fue que sirvió el vino. Vean cómo hay elementos muy ricos que no nos vamos a ir por ahí si no nos perdemos. Y en ese momento ya estaban casados, o sea, ya estaban desposados. Legítimamente era la esposa, legítimamente era el esposo, pero no vivían juntos, vivían separados, cada quien en su casa, y tenía que pasar aproximadamente un año para vivir juntos. Esto era, ya casados, un año para comprar la casa, preparar las cosas, más o menos esa era la mentalidad. Hasta aquí los desposorios o los esponsales. La segunda parte, que es importantísima por el texto que tenemos, era la ceremonia propiamente del matrimonio. ¿En qué consistía? Bueno, el novio otra vez iba a la casa de la novia, que se había planchado el pelo, se había levantado las cejas, se había pintado con el mismo vestido la vez pasada, pero era el avatar que tenía, ni modo. Y no iba solo en este caso, sino que iba con los amigos del novio, así literalmente se llama. Viene siendo como la idea de los padrinos, pero los padrinos que pagaban parte de la fiesta, por eso era muy importante. Nuevamente en la casa se sentaban a conversar con el suegro,
con la suegra, y otra vez allí. Y cuando ya estaban preparados, se venían los amigos del novio, el novio, la novia y la familia de la novia, y se iban para la casa del novio. Esto sucedía siempre en la tarde. Por eso ese trámite de otra vez ir a la casa de la novia, con mucha normalidad, se volvía de noche. De manera que los invitados no sabían a qué hora era la ceremonia, sabían a qué hora salía el novio a la casa de la novia, y los invitados tenían que esperar a lo largo del camino desde la casa de la novia a la casa del novio. Eran bodas que eran en un pueblo pequeño, en aldeas. Normalmente se hacía de noche y la gente tenía que estar velando con sus lámparas preparados allí, esperando. Era curioso porque mientras esperaban, dicen que realmente era una fiesta, la gente hablaba, todo el mundo tenía sus regalos, mientras tanto estaban esperando. Esa era la ceremonia que sucedía en la casa del novio. Había algunos detalles, pues tal vez no vienen al caso. Y la tercera parte, que es la fiesta, sumamente importante. La fiesta sucedía ahí mismo, en la casa del novio, y fíjense que era tan importante, de verdad que es importante, que la fiesta duraba 7 días. Imagínense una fiesta de matrimonio 7 días, por eso ahora entendemos por qué en las bodas de Caná dice que se había acabado el vino. O sea, imagínense estar repartiendo y repartiendo el vino 7 días, era algo demasiado importante. Había cosas, por ejemplo, el primer día de la fiesta, a la hora de la noche, las doncellas, las 10 compañeras de la novia, que eran las damas, entraban a la alcoba y ya habían preparado la alcoba, la habían perfumado, habían puesto rosas en la cama, un corazón, una botella de champán, un espejo en el techo, habían preparado allí la cosa lindísima. Llegaba el novio, entraba, todo el mundo salía y la gente en la fiesta esperaba afuera que el matrimonio se consumara, y luego salía el novio y ya la gente aplaudía. Qué cosa más lindísima, era la luna de miel pública más o menos, ¿verdad? Así eran 7 días, 7 días, es una fiesta grandísima. Bueno, esta es la boda del matrimonio judío. Hemos escuchado el relato, lo repaso: 10 mujeres preparadas con sus lámparas, mientras el novio salía de la casa de la novia a la casa de él. Duró mucho el novio, entonces se durmieron, dice, y entonces luego empezaron a gritar que ya venía el novio, se prepararon las lámparas, aquellas ya no tenían aceite, le pidieron, ellas dijeron que fueran a comprar, ellas fueron, y entre que iban y regresaron ya la procesión había pasado y habían cerrado la puerta y se quedaron afuera. Eso es lo que hemos escuchado. Interesante, si podemos saber qué diferencias había entre estos dos grupos de vírgenes o de jóvenes. Uno dirá, bueno, las lámparas, unas tenían lámparas y otras no. Mentiras, todas tenían lámparas. Algunos decían, bueno, no estaban invitadas a la boda. No, sí estaban invitadas, por eso estaban allí, sí había relación con el novio. Y algunos decían, bueno, es que unas se durmieron, otras no, lean el texto, dice, todas se durmieron. Bueno, tal vez es que algunas se despertaron cuando oyeron y las otras quedaron dormidas de cansancio. No todas se despertaron también. ¿Qué hace la diferencia entre estas mujeres? Si no es la lámpara, si no es que se duermen, si no es la relación con el novio, la diferencia la hace el aceite. El aceite, y ni siquiera el aceite en su lámpara, sino el aceite que además de la lámpara traían extra. Eso es lo que hizo la diferencia. En cuanto a la interpretación, yo pensé que podíamos reflexionar sobre 2 cosas. Lo primero que me encantaría poder decirte es: no desperdicies el aceite. Padre, no le entiendo la frase. Pues la repasamos. Recuerden que el aceite que se utilizaba era el aceite de oliva. Pues el aceite de oliva sale de la aceituna, ¿verdad? De las olivas. ¿Cómo hacían el aceite? Tenían una presa llamada presa de aceite. Ahí en la presa ponían las aceitunas, las piedras le pasaban por encima como si fuese un pilón, salía entonces el aceite en un recipiente, ahí se dejaba que se sentara el aceite y el agua se separara, y así hacían el aceite. Más o menos todas las presas de aceite eran parecidas, algunas eran con una piedra encima solamente, otras eran a veces movidas por personas o por bestias,
caballos, digamos, y majar, o la más sencilla que era en la casa, poner las aceitunas y ir dando una piedra encima y luego ir dando vuelta una prensa que iba prensando las aceitunas. Usted sabe, pero no sabe que usted sabe, cómo se llamaba esta presa. En hebreo esta presa se llama Getsemaní. El monte de los olivos se llama Getsemaní porque allí había un lugar donde sacaban aceite. Claramente entonces, en aquel momento de agonía en la cual dice el texto que Jesús sudó gotas de sangre, digamos que es como el resumen de la vida, como cuando la cruz, que todavía no la tenía encima, pero ya Jesús la sentía encima. Digámoslo diferente, nosotros para tener aceite estamos allí y encima se nos viene una piedra que nos va aplastando y eso va a sacar nuestro aceite, pero la piedra no es una piedra sino es una cruz. Cuando yo digo, no sé si soy claro, cuando yo digo no desperdicies el aceite, significa que nuestra vida tiene Getsemaní, Getsemaní que no vamos a buscar, Getsemaní que no vamos a desear, Getsemaní que si pudiéramos los evitamos, pero que van a estar allí y que si yo no soy capaz de abrazar esa cruz, entonces voy a desperdiciar la oportunidad de sentir la presa que me está cayendo encima, que me está sacando el aceite, aceite que va a servir para la lámpara, lámpara que va a servir para estar preparados para entrar al banquete. Yo no estoy invitándote a que busques situaciones en las cuales la cruz te caiga encima. No, hombre, eso es estar mal. Te estoy invitando a que cuando la cruz te está encima, no reniegues, no rebusques, no maldigas, no madrees. Estás desperdiciando aceite. Hay que abrazar la cruz. La cruz como Cristo lo abrazó. Juan Pablo II, cuando recibió el balazo en la Plaza San Pedro, luego cuando salió, escribió un documento que se llama El valor salvífico del sufrimiento. Y uno de los numerales muy bellos dice: a medida que el hombre toma su cruz, y esto es maravilloso, uniéndose espiritualmente a la cruz de Cristo, ahí está el detalle, ahí es donde desperdiciamos, yo digo, el aceite. Se revela ante él el sentido salvífico del sufrimiento. Es allí justamente cuando a mí me toca vivir esa circunstancia, entonces yo la puedo unir a la cruz de Cristo y entonces no desperdicio. ¿Acaso? O sea, no hay que buscar mucho. Yo sé que la vida matrimonial es complicada y que de alguna vez la oliva es la esposa y en la cual el esposo pone la cruz encima y la va aplastando y saca aceite, y a veces es la esposa que le saca aceite al esposo, y a veces son los papás encima de los hijos, y a veces los hijos encima de los papás, el hermano encima del otro. Es la vida cristiana. El primer requisito que Jesús dice para seguirlo es que tome la cruz y me siga. Yo no estoy invitándote a que busques cruces, que te ponga debajo de cruces para que la cruz te caiga encima, no. Te estoy diciendo que cuando la vida te pone, te va a presentar, te está presentando, te presentó o te presentará situaciones en las cuales ser fiel a Dios, ser cristiano va a ser un gran sacrificio. No desperdicies el aceite. Utiliza, agarra tu lámpara y entonces permite echar aceite en esa lámpara para que esa lámpara se mantenga encendida. Lámpara encendida que te ayuda a esperar al novio y te haga pasar al gran banquete, a la gran fiesta. Primera cosa, entonces, no desperdicies el aceite. Segunda cosa, el aceite que llevaban ellas no solo era el de la lámpara, sino que llevaban aceite extra. Yo decía ahora que la intención de la parábola termina diciendo: entonces estén, ¿qué verbo utilizaba la palabra? Preparados. Prepararse, yo creo que no necesita mucha etimología, pero bueno, prepararse está formada por un prefijo y por una raíz del latina que es preparare. Pre, que significa antes, y parare, que significa literalmente disponerse. De manera entonces que prepararse es disponerse
disponerse desde antes. Y aquí está la diferencia en el aceite extra. Antes. Si ustedes revisan el texto, las mujeres fueron por más aceite y tuvieron más aceite. El problema es que lo tuvieron después y ya después no sirvió. Lo ocupaban antes. Prepararse, disponerse desde antes. Si yo les hago la pregunta, ¿qué sabemos del mañana? Creo que la respuesta inmediata tendría que decir nada. No sabemos de qué vamos a morir, cuándo vamos a morir. Los que están más jóvenes no saben a qué edad se van a casar, con quién se van a casar, pueden tener alguna idea, dónde van a vivir, no sé. No sabemos nada, absolutamente nada. Y ni siquiera del gran mañana, de aquel gran futuro, ni siquiera sabemos del día inmediatamente mañana. Jesús, que es verdaderamente hombre, tampoco sabía del día siguiente. Usted me dirá, pero es Dios. Sí, pero es verdaderamente hombre. Y en cuanto hombre no conocía lo que iba a suceder el día de mañana. ¿Y cómo se preparaba Jesús para el día siguiente, para el día de mañana? Con la oración. La oración es el aceite extra para toda circunstancia, para ese mañana. Nos dice el texto que el evangelio, que Jesús se levantaba muy temprano o muy noche se dormía orando. Jesús no tenía claro qué iba a pasar al día siguiente. Si ustedes agarran un día en la mañana lo quieren hacer rey, en la otra tarde lo quieren crucificar, después le presentan un muerto, luego le presentan una moneda, luego convierte agua en vino. Jesús no tenía absolutamente, no sabía de lo que iba a suceder en el día. ¿Cómo se preparaba para algo que no sabía que iba a suceder? Con la oración. La oración no nos prepara psicológicamente, no, muy difícil que la oración nos prepare psicológicamente, nos prepara espiritualmente. He contado yo que yo he hecho, digamos, la homilía y termino la homilía allí y recibo un mensaje de mi mamá ayer y me lo leo y me dice que mi sobrino que tuvo episodios de convulsión y que le estaba costando respirar y se lo llevan para el hospital. ¿Quién está preparado para eso? Me desesperé, me preocupé, llamé, empecé a escribirle a mi hermana y demás, pero por encima de eso, y no lo cuento como una virtud mía, sentí un poco de tranquilidad, estaba a la expectativa. Cuando terminó la misa fui a revisar el teléfono, pero ¿qué me dio esa paz? ¿Cómo estaba yo preparado para una noticia que no iba a suceder? Porque en la mañana, digo, ahí está la gracia de Dios, cuando me levanté, oré, normalmente los sábados digo, Señor, hoy voy a predicar, utilízame, háblale a las personas, te presento el día, no sé qué va a suceder. Entonces sí estaba preparado, porque había ido por aceite. ¿Cuál es el aceite? La oración. La oración es el oxígeno. La oración es oxígeno, no digo que es bonito. Yo utilizo una máscara para dormir, pues mi alma cosa más re fea, más incómoda, pero es parte de lo que me da vida. La oración es el oxígeno. Yo no puedo estar preparado si no rezo. Y no estoy hablando de cosas emocionales, estoy hablando sobre todo de cosas espirituales. Porque hay un orden muy sencillo. Si yo tengo aceite, y si no tengo aceite, entonces no voy a tener fuego. Y si no tengo fuego, entonces no voy a tener luz. Y si no tengo luz, entonces voy a vivir en tinieblas, matrimonios en tinieblas, sacerdocios en tinieblas, noviazgos en tinieblas, solterías en tinieblas, divorciados en tinieblas, porque no hay aceite. Si no hay aceite no hay fuego, si no hay fuego no hay lámpara, si no hay lámpara no hay luz, si no hay luz hay tinieblas. El aceite en la palabra de Dios por eso representa al Espíritu Santo. ¿Y qué más le llamamos Cristo? Y Cristo es el que ha ungido el Espíritu Santo a través del aceite. Nosotros hemos sido ungidos también a través de la confirmación en la frente, en el bautismo en la frente, pero sobre todo es algo que sucede en el corazón. Prepararse. Entonces vuelvo yo para terminar a la pregunta con que inicié. ¿Qué sabemos del mañana? Tal vez en su casa han respondido nada. Ahora yo tengo que decir todo. ¿Qué sabemos del mañana? Del mañana más mañana, aquí en la tierra,
sabemos que vamos a tener una cita. Y es la insistencia que Jesús está diciendo, estén preparados. Pero yo creo que ese estén preparados no lo hemos entendido del todo. A nosotros crecemos más bien en la cultura del miedo. De hecho, estén preparados, alguien podría traducirlo: en guerra avisada, no muere soldado. Nosotros crecimos oyendo que para los bisabuelos o tatarabuelos, para que dejaran de ser mujeriegos, decían de que si le salía una muchacha muy guapa y la montaban en el caballo y se la llevaban por allí, que cuidado, porque entonces luego se iba a transfigurar y se iba a volver en una cara de yegua, y que le llamamos la cegua. Y para el borrachito aquel, ¿verdad?, que salía muy tarde de la cantina, entonces le decían: cuidado, porque entonces le va a salir un perro negro con unas cadenas que se le va a tirar encima, y entonces cuidado, porque ese es el pisuicas, ese se llama el cadejo. Cuidado entonces a los niños, usted se va a acostar aquí en la cama y no se va a levantar, porque si usted se levanta y pone un pie debajo de la cama, le va a salir la mano peluda. Que no le digan, que no le cuenten. Todo a partir del miedo. Jesús no nos dice estén preparados amenazándonos de nada, simplemente nos está mostrando una realidad. Yo llegaba a la parte final del texto y yo pensaba en esto y se cerró la puerta. Muchas de las cosas emocionales que atendemos los sacerdotes tienen que ver, por ejemplo, que un papá dejó la herencia y dejó afuera a uno de sus hijos. Que los muchachos hicieron una fiesta y dejó afuera a uno de ellos. Que la familia hizo un grupo de WhatsApp y no los metieron y lo dejaron afuera. Quedarse afuera, qué re feo. Ahora imagínense ver cerrarse la puerta, que está la puerta cerrada y que uno se quede fuera de la salvación. Y Cristo nos está diciendo: estén preparados, porque mi misericordia no está en que yo les abra la puerta después de que ustedes digan: mi misericordia, les voy a decirles, se va a cerrar la puerta. Ahí estoy mostrando mi misericordia. La Biblia pone a Dios cariñoso cuando le habla a las personas repitiendo el nombre. Por ejemplo, cuando aparece la zarza ardiendo, nos dice la Biblia que Dios, Yahvé, le dijo: Moisés, Moisés. Por ejemplo, cuando estaba en Betania Jesús con Marta y María, Jesús le dijo: Marta, Marta. O cuando Pablo iba camino a Damasco, que todavía no se llamaba Pablo porque no se había convertido, Jesús le dice: Saulo, Saulo. Es la repetición del nombre, significa mucho cariño. Estas mujeres quisieron invocar el cariño que les tenía y ellas dijeron: Señor, Señor. Pero eso no le funcionó, porque la respuesta del novio fue: no las conozco, no las conozco. Yo me ponía a pensar el viernes en la noche. Ay, ¿se imaginan llegar, mirar al Señor cara a cara y se me quede viendo y me diga: no te conozco? Pero Señor, ¿cómo no me vas a conocer si yo soy sacerdote? No dejé a Shakira por vos, Señor. No te conozco. No te conozco. ¿Dónde está el aceite? Pero Señor, pero es que yo no te conozco. Pero Señor, soy Totito. No te conozco. Siempre había pensado, pensaba yo el viernes, siempre había pensado que lo peor que uno podría escuchar de Jesús era lo que Pedro había escuchado: quítate de mi vista, Satanás. Hoy estoy convencido que lo peor que uno puede escuchar de nuestro Señor es decir: no te conozco. No te conozco porque
No te veo la cara, no te veo la cara porque no tienes la lámpara encendida. No te conozco. ¿Dónde está tu aceite? ¿Dónde está tu aceite extra? ¿Dónde si yo te mandé la invitación a la boda, te dije que este día? ¿Dónde si oyeron que ya venía yo? ¿Dónde? No te conozco. No te conozco. Yo he pensado que pudiéramos pedir en esta celebración, en un momentito de silencio. No sé si usted reza o no reza, si hace mucho rezó o no ha rezado nada, pero en este momento, esos unos 30 segundos, donde le podamos pedir al Señor que nos ayude a buscar ese aceite extra, 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 o sea, ese aceite de más. Ellas tenían para tener la lámpara encendida, pero no tenían de más. Ese aceite de más. Un momentito de silencio. Ahí en su casa, si puede, incline la cabeza y pídale al Señor la gracia. Pidámosle al Señor la gracia de que nos conceda poder no desperdiciar el aceite y buscar siempre aceite extra.